Ok, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por su paciencia a todos los que están en el salón y a todos los que están en línea. Estos son el público que está en línea y gracias por estar con nosotros enfocándonos cómo podemos restaurar el ciclo de agua. Yo soy Anja Kubi, representante del Reino Unido, de los Países Bajos, y soy su moderadora para la Comisión Global de la Economía del Agua. Es jueves. Sus caras están más brillantes de lo que pensé que iban a estar en estos últimos días de una semana tan ocupada. Estoy encantada de verlo. Ahora simplemente quería asegurarme que todos me entiendan. Esta es nuestra sesión silenciosa. Hay interpretación disponible para los que la requieran, para las personas en el salón. Tenemos el app de Interprefy. Préndanlo si quieren escuchar otro idioma, y al público es bueno mencionar que si quieren usar la interpretación, por favor vayan a darle clic a la interpretación que está en la barra abajo para que puedan ver el idioma en el que van a querer escuchar, para que todos puedan entenderme. Voy a decirles de nuevo bienvenidos. No sé ustedes, pero ha sido una semana muy ocupada para todos nosotros. Hemos caminado e ido a muchas sesiones. Existe una cosa que recurrentemente escuché y todos la mencionaron. Si queremos tener la oportunidad de resolver los problemas del agua que tenemos, vamos a tener que tener un cambio sistémico, vamos a tener que cambiar las reglas del juego en las que operamos. Por ello, es necesario, y no tengo que decirles, ustedes son los expertos y lo saben, pero si no resolvemos el agua, no vamos a resolver nada, vamos a sentir el clima, la inseguridad, vamos a sentir eliminar el hambre y tantas cosas. ¿Saben cuán vital es el que lo hagamos, y también cuán vital es que lo hagamos desde esta perspectiva en donde realmente estamos viendo el sistema en donde operamos y con suerte? Y eso es lo que la Comisión del Agua, de la Economía del Agua, ha estado haciendo. Han estado viendo cómo podemos redefinir la manera como gobernamos el agua para el bien común en la Comisión Global de la Economía del Agua, ver la manera como nosotros podemos internalizar las externalidades, cómo gobernamos el agua multilateralmente y muchas cosas más. Con ello, realmente es un buen inicio y vamos a hacia la primera dirección. Todo esto, nosotros estamos viendo estos reportes que tenía que haber leído para hoy. Le voy a pedir a todos, y de hecho, ustedes realmente separan si leyeron el reporte que se envió. Párense, párense. Si ustedes están sentados, tienen un problema. Ok, muy bien. Qué bueno, alguien está aplaudiendo, estoy encantada. Pero ahora, antes de empezar, nosotros vamos a empezar tarde porque vamos a hacer un examen a todos. No, estoy bromeando. Ustedes los voy a calificar en la sesión, pero qué bueno que tanta gente leyeron este reporte, porque vamos a ver los resultados del reporte el día de hoy. Así es que va a haber mucho más que vamos a compartir sobre los resultados de este reporte con ustedes. Ahora, antes de hacerlo y antes de entrar a los primeros puntos importantes, quisiera yo llamar a alguien que nos va a platicar un poco más sobre el objetivo de la sesión, sobre los resultados y sobre cómo nos movemos hacia adelante para esta perspectiva. Y después, claro, yo voy a hablar de nadie más, y el único y primer persona encargada de la Secretaría de el ministro del Agua. Bienvenido y gracias, Jar. Y bueno, tienes un trabajo muy interesante. Ven ese círculo morado. Entonces, para poder entrar a la red, Hank, estamos aquí reunidos y tenemos aquí a Henk Ovnik del gobierno de los Países Bajos, el primer enviado especial de temas relacionados con el agua. ¿Qué vamos a hacer en estas 2 horas? Una, aunque escucharon el informe, en su gran mayoría, todos lo leyeron o casi todos, quiero que sepan de qué se trata, pero también lo que las comisiones, de qué se van a tratar las comisiones en los años por venir. Estamos viendo la economía sobre el agua, cómo repensar cómo funciona el agua para todo lo que valoramos y queremos lograr
¿Cuál es la política tras ella y la conexión, la política y la economía? ¿Y cuán importante es y la economía política y entender cómo funciona el agua? Porque es individual, sabemos de la agenda WASH, es local en las comunidades, en las ciudades, es regional, está conectada a de las diferentes acuíferos, es continental, es global y no está limitada a las diferentes eh, y la Comisión está tratando de establecer y ayudarnos a repensar nuestro pensamiento económico y validación y evaluación y la política. Y la segunda es que y no tiene límites entre los países. Ah, ok. Entonces vamos a hablar todo sobre ello y la comisión tiene mucho por hacer y también tiene un año lleno de conexiones entre la interacción para entender mejor todas esas escalas y capas de cómo funciona todo. Entonces es la investigación, sí, pero también tenemos que averiguar cómo la estructura interactúa con el mundo. Y es una palabra muy grande porque existen muchas partes involucradas y muchas escalas, porque más allá de la comisión, vamos a construir una coalición. No tenemos que tener un informe en el escritorio, sino tenemos que realmente cambiar la manera de proteger al sector privado, a los financieros, a los individuos, para ver la manera como manejan el agua en el contexto de la economía, de sus negocios, de la política, del medio ambiente, etcétera. Y eso no lo puede hacer una comisión. Y tiene que ir más allá de la comisión. Por ello, vamos a establecer el inicio de esta interacción y ustedes son la clave porque es muy interesante y vean esta voz. Todos están sentados a un lado y es muy interesante como en la escuela. Muchos están sentados aquí y allá y entonces con ello nosotros del sector del agua nosotros escuchamos esto toda la semana, cómo el sector de agua tienen que empezar a hablar el idioma de la salud, de la comida, del clima, de la energía, de las finanzas, de las políticas y si están embarcándose en esa misión, van a ayudar a la interacción de lo que la Comisión puede lograr. Y, eh, y claro, muchas gracias. Y en otras palabras, vamos a movernos hacia eh, cómo vamos a trabajar unos con otros. Y me gusta cómo ven, cómo la gente está sentada de un lado a otro. Entonces nosotros debemos decirles, y la comisión es la primera y está habiendo revisiones económicas sobre clima, con el profesor Stern, economía sobre diversidad, con el profesor Guta. Este es el tercero, pero nunca decimos que tenemos una comisión. La comisión tiene 4 copresidentes, no los voy a nombrar porque uno de los copresidentes está aquí, a Mariana Monsecato, que se ha basado en Londres, Boram, ex primer ministro de Singapur, también y presidente, y tenemos a Negocio Reale, director general de la Organización de Comercio. Más de 20 personas, muchos economistas, ambientalistas, personas de la ONU, del Banco Interamericano de Desarrollo, gente de la juventud, del ámbito indígena, ha creado esta comisión y en la comisión tratamos realmente de tener un punto de vista más amplio, el más amplio posible de esas interacciones que vienen también del grupo. Y gracias por esa adición. Y también quería entrar a ello porque usted estaba mencionado que es el tercero en línea, pero después también a la gente que está sentada, que realmente, en resumen, pueden compartir sus puntos de vista sobre algunas de los resultados más importantes, cosas que nos queremos llevar de esos hallazgos preliminares. Bueno, el reporte mismo es como una llamada a la acción sobre 7 niveles, y ustedes ya lo mencionaron. Creo que el más importante, la parte más importante de estos 7 niveles, uno, como ya lo dijimos, el agua es más allá de local, está en todas las escalas, incluyendo la escala global. Y después,
los ríos atmosféricos, impactando continentes, la manera como degradamos la biodiversidad, la infraestructura, el desarrollo de las sierras y también la infraestructura exacerbada, el impacto al clima. Y también es muy diferente porque ese es otro punto de la comisión en donde tenemos que actuar sobre todos esos niveles. Y nosotros, el agua, las autoridades, los servicios públicos, nosotros en el gobierno, nosotros siempre estamos posicionando nuestras fronteras. Esta mañana nosotros hablamos de esta parte de la seguridad y nosotros sabemos que el 90% de la población está manejando el agua bien adecuadamente y no estamos hablando de la guerra. Los Países Bajos y Alemania han trabajado del agua, están hablando del manejo del agua. En el momento que posicionamos el manejo de agua transfronterizo, entonces de, y nosotros vamos a fracasar. Hay mucho dinero que se va a las cosas equivocadas. Yo veo, por ejemplo, reportes que dicen que el 99% de las inversiones globales se van hacia el cambio climático. Y si vemos esos subsidios en agua y agricultura, realmente están extrayendo agua de tal manera, en una escala sin precedentes, se está llevando el agua de potable y entonces realmente no creo que sea lo mejor para el reporte, pero lo es para mí en cuanto al agua, entonces nosotros tenemos que hablar de esa agua dulce y nosotros estamos extrayendo el agua de los acuíferos, el agua dulce, agua que la estamos agotando para una demanda que crece y para una sociedad que crece y no es sostenible. Nosotros tenemos que cambiar muchos de estos errores. Muchos gobiernos tienen misiones y no están revisando las políticas, las regulaciones, están empujando los SDTs, es una agenda de misiones, no lo vamos a ver como esta misión, sino que estamos diciendo que si nosotros podemos lograr nuestros STDs como hacia la luna y vamos a esperar esos logros, vamos a traer todo y entonces la comisión que quiere crear en el contexto de la orientación realmente está más allá del manejo del agua y seguridad del agua, está ayudando a manejar la economía. Muchísimas gracias por compartir y vamos a dejar, va a ser con nosotros de regreso. Un gran aplauso a Hank. Y ahora vamos a hablar sobre cambiar la manera como lo vemos, cómo lo evaluamos y también es una manera en la que podemos ir hacia nuestros dos oradores del día de hoy. Tenemos a el doctor Richard Demani y ellos y a Martin Glischer, ellos van a hablar un poco más sobre los ciclos hidrológicos. Richard va a hablar de la economía tras ello. Entonces, por favor, escuchen de cerca y escriban si tienen preguntas, porque dijo Hank, la comisión tiene mucho trabajo para hacer. Queremos perspectivas profundas que no están en el reporte, que no están en lo que tenemos allá afuera. Por favor, escríbanlas. Hay suficiente espacio para escuchar de ustedes y de sus preguntas. Y habiendo dicho ello, ahora quisiera pedirle un aplauso para el doctor que es director del Instituto de Investigación Climático y en la Comisión de la Economía del Agua, John Rockstrom. Muchísimas gracias. Entonces, por primera vez en la historia humana, nosotros aquí somos como humanos, estamos cambiando la fuente de nuestra vida, de la precipitación, pero el enfoque fundamental es en el agua como víctima del cambio climático y que el agua es un impulsor de la estabilidad en la tierra. Y rápidamente, ¿quién es la víctima? Incluso la devastación de un desastre en Hawái, al estar hablando, realmente es fundamental sobre el agua seca.
se vuelve tan inflamable que toda la isla está en un desastre a través de incendios, las inundaciones en Suecia, en Eslovenia, a través del mundo, en China, todas estas son un ciclo que está empoderado de los océanos, pero en tercer lugar también en los últimos 25 años, en el 98, 2016, 2023, viabilidad natural amplificada por el cambio climático, por los humanos, que está causando 4 o 5 desviaciones estándar de la distribución normal de los extremos, incendios, también exceso de calor, tenemos registros de calor en todo el planeta. Este es un año extremo y esto está relacionado con el agua porque las temperaturas evaporan el agua, causando condiciones de sequía que causan y disparan los incendios. El programa de atribución del agua realmente, vean este sitio que se llama World Weather Attribution, atribución del clima en el mundo, que hay cambios inducidos por los hombres en el cambio climático, por otras bambalinas. Siempre estamos hablando del agua dulce que se lleva a un extremo, generalmente sobre los atributos de los impactos, la parte de la víctima, y eso es por lo que en el sistema y en los últimos años nos hemos enfocado de cuáles son los grandes sistemas que regulan la estabilidad del sistema de las 9 límites de 2015. Nosotros estábamos enfocándonos en el agua azul, el máximo permitido de retirar de agua en los ríos de los que nos estamos hablando, y varios grupos en el mundo integraron el agua azul y verde en la evaluación, diciendo que estaban fuera de un espacio operativo, tanto en el agua verde como azul. Y les voy a mostrar ahora una gráfica no publicada de la semana del agua, que es en la que nosotros les pido que por favor no la pasen a Twitter inmediatamente, pero aquí estamos, 6 de las 9 lugares están fuera del espacio seguro. Estamos realmente en una crisis global en el clima, biodiversidad y agua dulce. El agua dulce y estas fronteras se consideran estar fuera del reino de la viabilidad natural de este ciclo, como lo hemos experimentado en los últimos 10.000 años. Esta realmente es una situación muy seria porque estamos entendiendo, como mencionó Hack, las interacciones de la escala. Hemos hecho un escrutinio de este trabajo. Les voy a mostrar que esencialmente que todas las evaluaciones científicas muestran que el agua está fuera del espacio verde. Aquí tenemos a la Comisión de la Tierra evaluando el agua en la superficie, en el subsuelo, y están concluyendo en esta evaluación de riesgo entre amarillo y rojo. Aquí estamos, y es un recordatorio que estamos hablando del ciclo biológico, sobre el particionar, la participación, los flujos verdes, de ver la transpiración de los flujos, y realmente hay un gran flujo de estos ciclos, 70.000 kilómetros cúbicos de los 110.000, y tenemos estos flujos y toda la de los ciclos en donde realmente estamos aquí, la mitad desde el océano, la mitad desde la tierra. La Comisión Económica del Agua por primera vez ha podido modelar cuáles son las cantidades de agua dulce en amarillo y verde que impulsan todos los activos en la economía país por país, al mapear particularmente los flujos de agua verde, y eso lo ha hecho el trabajo que colegas en todo el mundo han estado haciendo durante décadas, participando los flujos de agua verde y azul, y lo que le da a ustedes para poder manejar la comida y también el uso industrial y doméstico del agua. ¿Cuánto lo manipulamos en todo el mundo? Y en lo que me quiero enfocar rápidamente es realmente sobre qué es lo que el agua hace para mantener el sistema estable. Estos proyectos y los cálculos es que 10 gigatones de agua se secuestran en ecosistemas terrestres en la Tierra. Y generalmente ese es un número que dice que el 25% de las emisiones globales no estamos hablando de 3 gigatoneladas de carbón de las emisiones del mundo, y eso varía muchísimo cada año, y la razón para ello es la variabilidad de la precipitación. Y lo que hemos visto es que
que esto causa un punto en donde el ecosistema ya no nos puede ayudar, sino que, como podemos ver en la gráfica de la derecha, llega a cero y es una combinación de eventos extremos relacionados con la precipitación, como sequías, inundaciones y cambios climáticos. Ese es el tipo. La conclusión es, podemos contar en los ecosistemas en la Tierra como lugares en donde nos van a ayudar hacia la transición, hacia un aterrizaje seguro. Esa es la economía del agua y es extremo. ¿Cuál es el valor del agua para la economía? Y también estamos mapeando en la comisión lo que se llama la precipitación, de dónde viene, de los orígenes de la tierra que nos da agua dulce a regiones y países del mundo. Y esta es la primera vez que se hizo con métodos y datos que durante mucho tiempo no teníamos y está enlazando los modelos globales con la evaluación de riesgos. Y quiero darles un ejemplo aquí en Alemania, mostrando en azul las fuentes de la precipitación en Alemania y el rojo, en donde Alemania está exportando su lluvia hacia el este y ahora lo podemos hacer con un mapa en el mundo. Lo que pueden ver en este mapa es que por primera vez en el azul oscuro son las regiones que reciben la precipitación de la evaporación, de los vientos, de los ríos. Vean a China, que depende del viento, de los vientos de Rusia. Uruguay depende de el estado de las Amazonas. El perderlo llevaría a un desequilibrio geopolítico en cuanto al agua dulce. Las regiones en verde oscuro también prueban este punto, que el agua es un bien común, es algo que podemos tener en un nivel local. Tenemos que manejarlo con un bien local y por eso tenemos una comisión que publicó un documento que argumenta y define el agua como bien común y estamos empezando a mapear las exportaciones en verde y las exportaciones en naranja. Vean a Brasil, por ejemplo, exportando más cantidades masivas de agua a otros países y otros países aproximadamente tienen 50% de importaciones y 50% de exportaciones, pero esto muestra cómo están conectados todos los países en el mundo. Y después, en cuanto a las 7 conclusiones del reporte que ustedes se conocen eh, a memoria, habla de que tiene que ser una acción colectiva porque está el agua dulce en riesgo, la estabilidad del mundo en riesgo y dependemos de nuestros vecinos a nivel de río atmosférico. Por lo tanto, necesitamos un verdadero cambio en nuestra forma de pensar sobre el agua. Es excelente, muchas gracias por compartirnos su conocimiento, Johan. Por cierto, te quería decir que lo hiciste perfecto de tiempo. Y decidimos que sí, utilizar las diapositivas hace poquito, ¿no? No las íbamos a utilizar. Sí, de cualquier forma fluyó como el agua y lo hizo perfecto. Muchísimas gracias por haber compartido esto con nosotros. Al final, sobre todo, nos sorprendió mucho ver cómo está cambiando la forma tan importante en que se exporta el agua. Y por primera vez en la historia humana, el ciclo hidrológico está cambiando drásticamente. Entonces quería preguntarte, porque mencionaste que la solución, o una de las soluciones para esto es empezar a tratar el ciclo hidrológico como un bien común. Entonces me preguntaba yo, que aunque tal vez no soy una experta como tú, que puede ser difícil de visualizar. Nos puedes dar y decirnos tangiblemente cómo se vería el mundo si empezáramos a tratar el ciclo hidrológico como un bien común. ¿Qué podemos hacer al respecto? Sí, a ver, esto puede ser un pequeño recordatorio de qué es un bien común. Pues de hecho tenemos 4 bienes comunes reconocidos legalmente. Tenemos las altas mareas, el espacio externo, el agua y la atmósfera. Se consideran fuera de la jurisdicción nacional, de toda jurisdicción nacional y son un bien común para toda la humanidad. Tenemos tratado para el ciclo hidrológico y lo que estamos diciendo es que si somos un gran mundo con un pequeño planeta, tenemos que subir el estándar del gobierno del ecociclo, así como gobernamos las altas mareas.
el alta mar. Y pues es un cambio de paradigma fundamental. Sí, muchísimas gracias. Creo que eso ayuda perfectamente. Y pensando en cómo se vería institucionalmente y cambiando las reglas institucionales, es de lo que nos va a hablar nuestro próximo presentador. Entonces, nuevamente, por favor, reciban a la siguiente persona, que es Richard Demania, que es vicepresidente en el Banco Mundial en el Departamento de Sustentabilidad. Por favor, un aplauso para Richard. Muchísimas gracias. ¿Está funcionando? Johan siempre es muy difícil seguir a Johan. Él es el mejor de los oradores y nos ha dicho que qué es lo que está mal con el agua. Entonces no tengo que decirles más nada. Pero bueno, vamos a empezar, vamos a tomar un paso atrás y vamos a hablar de poner el agua en el contexto que creo que todo el mundo estaría de acuerdo, que serían los dos retos que definen al siglo XXI. Y después hablaremos del agua y veremos cómo el agua interviene. El primer reto que vemos en el siglo XX, como todos estaríamos de acuerdo, sería el reto ambiental y el reto de la sustentabilidad. Y lo que verdaderamente, y a lo que verdaderamente se reduce eso, es si podemos verdaderamente crecer la economía, podemos erradicar la pobreza al mejorar el entorno en vez de acabárnoslo. ¿Por qué lo digo así? ¿Y por qué lo digo así? Porque vamos a regresar en el tiempo y veamos la Segunda Guerra Mundial. Vimos un gran crecimiento desde la Segunda Guerra Mundial. Vimos una gran reducción de la pobreza. En 1980, 40% del mundo estaban en pobreza extrema. Hoy en día, a pesar de la COVID, es menos del 10% que está en pobreza extrema. Ha reducido la hambruna también. Los estándares de vida también son más altos que nunca. ¿Y qué es lo que ha llevado a ese tremendo incremento en la erradicación de la pobreza? Por supuesto que todavía no es suficiente, pero ¿cómo se siente el progreso? Y esta es una gráfica para que lo revisen y lo resume perfectamente. Vemos que ese crecimiento se ve a través de inversiones enormes en capital físico, en producción de capital. Es la línea que va hacia arriba, la línea morada. Tenemos las vías más rápidas que habríamos pensado. Hemos construido presas, tenemos más presas de lo que jamás habríamos tenido. Los canales de riego, si no tienes agua, podemos traer el agua y podemos producir más alimentos, más bienes, más servicios. De igual forma, el capital humano ha incrementado. Digamos que en 1960 una de las personas funcionalmente eran analfabetas. Hoy ese número es menos del 18%. Y así pasa también con la educación, con la expectativa de vida, etcétera. Entonces, consideremos el capital natural. Es la naturaleza. Tomen cualquier métrica de la naturaleza que quieran. Johan nos habló del cambio climático, que va en la dirección incorrecta. Biodiversidad va completamente en la dirección opuesta. Hablando de químicos, de si perdemos cada vez a más gente debido a la contaminación por las formas distintas de violencia. Todas las formas de capital natural están en declive. Vamos a pasar al agua ahora. Vamos a hablar de un aspecto del agua, ya que son expertos de agua. Antes teníamos que investigar qué es lo que tal vez no podrían saber. Tal vez aquí hay un aspecto del agua que tal vez ustedes no conocían, incluso si sabían que estaba pasando. Estos son los cambios que estamos viendo en la precipitación, en la caída de agua. Lo que la línea roja nos muestra es las cantidades de áreas o de regiones en el mundo que están experimentando estos episodios secos, que es la caída de la lluvia es menos de la que esperamos, o menos de la cantidad promedio y está volviéndose azul esa línea. Si fuéramos economistas, ¿cómo pensaríamos sobre el problema? ¿Por qué sería un problema para los economistas? Este cambio en el agua, vamos a ver algo más que nos encanta hablar. Nunca hablamos de
agua como un recurso agua. Siempre, bueno, siempre hablamos de agua como un recurso limitado, los combustibles también. Imagínense una vez en el Reino Unido, el agua se utilizaba como combustible principal y deforestamos casi toda Inglaterra. Lo siento por Inglaterra, pero sí es verdad. Hubo una deforestación. Nos pasamos a el frío, al gas también, al viento. Piensen en el agua. Si nos quedamos sin agua, no tenemos sustitutos de agua. No podemos pasar de carbón a aceite, el agua o a petróleo. El agua es única y esto verdaderamente significa que si nos quedamos sin agua no vamos a tener ni siquiera una buena economía. ¿Y qué es lo que pasa? Es que podemos ver una caída en picada, incluso un tercio. ¿Por qué? Se ve como una inundación, porque cuando tiene una sequía en moción lenta, va lento, no sabe exactamente qué es lo que desencadena y el impacto puede ser masivo. Por supuesto vamos a empezar a ver más de estos problemas hidrológicos, pero empieza aquí eh, la línea más delgada. Digamos que hay datos en donde se tiene mucha humedad del suelo, se les da un choque seco sin impacto, pero se neutraliza. ¿Qué es lo que neutraliza el impacto? La humedad del suelo. ¿Cómo obtienes la humedad? Dos formas. Con la precipitación, con 3 años de humedad y también porque tienes los bosques. ¿Y qué es lo que pasa? Los bosques agua arriba. Si tienes estos bosques aguas arriba, se reduce el impacto. Incluso esto, bueno, si se capta el impacto en el PIB, vemos que igual hay mucha deforestación de bosques. Lo estamos destruyendo como nunca antes. Entonces vamos a verlo rápidamente. Tenemos el reto de la inclusión. Todos nosotros aquí hemos visto a la gente, a los expertos del agua, que hay que darle el agua a la gente pobre y está bien. Pero hay un aspecto que muchas veces se nos olvida, que hay muchas formas de exclusión. Muchas veces excluimos a personas por racismo, por su etnia, etcétera. Esta es la primera vez que cualquiera ha visto esta gráfica. El azul es la gente rica, la roja son los pobres. Entonces, esto nos resume rápidamente que más personas son vulnerables y minorías. Entre más pobres son, menos puedes proporcionar servicios básicos eh, como servicios sanitarios. Puedes ser igualmente rico si vienes de un país de minorías, no vas a obtener suficiente agua. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hicimos en la comisión? Esa es la última diapositiva. ¿Qué hicimos en la comisión? Revisamos, vimos estos problemas y los vemos y los enfrentamos de una manera muy noble. La primera pregunta que nos hacemos, y que seguro Johan puede responder esto, es ¿qué está pasando con el suministro del agua? Tenemos que saberlo a nivel granular. ¿Dónde están los puntos importantes? ¿Dónde se está secando? ¿Dónde se está humedeciendo? Segundo, ¿qué es lo que está llevando ese cambio? Si el cambio lo causo yo, causo que el agua no llegue a cierto lugar o alguien más está destruyendo el bosque, eso puede destruir también la caída de agua. Entonces, ¿cuáles son esos factores? ¿Cuáles son los impactos? Si no hay un impacto económico, me temo, a mucha gente no le va a interesar. Si no podemos mostrar el impacto para la sociedad, en la economía y al ambiente, la gente va a decir, pues no es tan importante. Y no sabrán la solución. Y después tenemos la parte más básica, que va a tratar de responder la comisión. Ok, muchísimas gracias. Un gran aplauso para él, por favor, para Richard. Richard, por favor, quédate. Yo también te quiero hacer unas preguntas. ¿Has compartido muchísimo? Sí, fue un poco más largo del minuto extra, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias.
ambos han dado información muy relevante y bueno, primero que nada quiero decirte que agradezco mucho todo lo que has compartido, creo que es muy rico en conocimiento todo esto, con todas las experiencias que tú tienes y justo al final mencionaste cuál es el impacto, porque no es tu opinión, pero dicen, si no tiene un impacto económico, si no es material, si no hay un impacto material, no importa. Pero mostraste claramente la presentación de que se cae en picada. Y yo me pregunto, y se desploma la economía, ¿qué pasa con los efectos que has mostrado del cambio hidrológico? Entonces, en el sistema económico, ¿qué es lo que se desploma que hace que nosotros tengamos que resolver este problema? Ese problema específico es que la gente no reconoce lo que pasa con una sequía. Veamos, por ejemplo, Ciudad del Cabo y vemos el impacto de la sequía. Si no es la sequía, es la humedad del suelo. No es visible, pero es un problema más profundo. Sí, en eso nos iremos en un momento. Vamos a darle un aplauso, por favor, a Richard. Te puedes quedar con nosotros también. Ahora, queridos amigos, los veo que están súper concentrados, sus caras preocupadas. Y yo estoy de acuerdo porque sí, es asombroso. La formación es verdaderamente relevante de forma que nos lleva a lo que está por venir. Entonces, quiero tomar esta oportunidad porque hemos recibido muchísima información y vamos a hablar de lo que se ha reflexionado hasta ahora y tenemos mejor slide preparado para ustedes. Y bueno, saquen sus teléfonos, de hecho me siento como maestra porque dije que íbamos a tener como un examen sorpresa casi casi, entonces por favor escaneen el código QR, porque me da mucha curiosidad escucharlos. Eh, Sobre todo a los que están uniendo en vivo, y apoyan la sugerencia de que el agua debería de considerarse como un problema mundial si no se requiere evidencia adicional o no tienen una opinión al respecto. Entonces, por favor, llenen la encuesta y mientras tanto vamos a revisar rápidamente la sala porque me da curiosidad ver todos los que digan sí. Bueno, ustedes levántense si creen que apoyan la sugerencia de que el agua se tiene que considerar como un bien común mundial y si no, quédense sentados, porque también es súper valioso en saber qué es lo que opinan ustedes. Ok, me da mucha curiosidad escucharlos. A ver, en la izquierda, a ver, díganme, ¿por qué están de acuerdo o no? Veo en México, de donde vengo, que no estamos tratando el agua como un bien común. Más bien, por la rigidez que tenemos en la administración de los recursos del agua, utilizando un equilibrio de bajo nivel y creo que en las reformas necesarias que tenemos que hacer al sector hidrológico, creo que deberíamos de tratar el agua como un bien común, como un elemento que se debe tratar de interés público y también promover la eficiencia necesaria para tener los resultados equitativos que tanto buscamos. Muchísimas gracias por compartir. ¿Quién más sigue sentado? Vi algunas personas sentadas, poquitas, alguien aquí en el medio, alguien tal vez en su teléfono durante la sesión. Lo siento, no los quiero señalar. ¿Creen que el agua debería de ser un bien común mundial o no? Necesitamos un micrófono, por favor. A ver, me refiero a la persona que está atrás de usted. Sí. Sí, de hecho,
Sí me quedé asombrado y creo que es una cuestión de interpretación, pero sobre todo los problemas que se tienen que estudiar y gestionar a nivel local. No veo el valor agregado de traerlo a ese nivel. Ok, está claro, sí. ¿Alguien que quisiera responderle? O tal vez podemos pasar a la siguiente pregunta porque también agrega bastante. Pero muchísimas gracias por su perspectiva. Me recuerda mucho lo que vimos de que es local, pero a la vez es mundial. Y en la presentación se mostró cómo es transfronterizo, cómo el cambiar ciclos hace que los países dependan unos de otros, que estén interrelacionados. Y muchísimas gracias. Creo que es una forma también de verlo local. Y bueno, pasando a la siguiente diapositiva, creo que si presiono esta flechita, funciona, ¿no? No funciona, ok, tal vez si te necesito. Ok, la siguiente pregunta es, ¿les gustaría ver o qué les gustaría ver como una característica para un enfoque innovador y efectivo para la economía del agua? Em, la, la equidad como una condición, los precios como reflejo de los valores del agua, reformar los subsidios agrícolas, em, el comercio como condición para combinar el agua la gestión del agua sostenible y la eficiencia del uso del agua como una condición para tener acceso al agua para todos. Les vamos a mostrar resultados. Vemos que tenemos una respuesta favorita. Aparece hasta arriba, dice fijar precios como reflejo de los valores del agua. Creo que eso es súper interesante al hacer esta pregunta. Hablamos de los precios, de las partes o de los factores externos porque hay muchos procesos de producción. La agricultura, escuchamos 70%, está súper claro. Y bueno, entonces vamos a pasar a la última pregunta de Slido porque también quisiéramos escucharlos a ustedes. ¿Qué es lo que ustedes ven como impedimento principal para cambiar la forma en que el agua está siendo valorada y gestionada a nivel local, nacional y mundial? Para mí fue súper importante que eh, pues la sequía es un reflejo muy importante de la falta del agua, porque gradualmente hemos dejado que esto suceda. Hay interés invertido en la falta de conocimiento, falta de capacidad para tomar acción o algo más. Ok, esto es súper interesante ver que todos tienen diferentes puntos de vista. Vamos a ver cuáles son las respuestas. Sigan votando. Y pues todos los que están en casa, muchas gracias, que también lo están haciendo. Creo que tenemos unos aportes muy interesantes para el siguiente panel. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, levanten la mano porque también vamos a estarles pasando el micrófono. Y con esto quiero pasar primero con Richard y Johan. Les quiero pedir que nuevamente se unan con nosotros al escenario porque verdaderamente me daría mucha curiosidad escucharlos. Aquí tienen los micrófonos y es bastante sensible al sonido. Seguramente capta todo lo que dicen, pero sí hay que hablarle al micrófono. Última pregunta. Tenemos 60% de personas diciendo que el interés creado es uno de los impedimentos principales de ver de cómo se está valorando el agua. Hablaste, Richard, de la naturaleza de la sequía específicamente, cómo eso puede ser un impedimento a cómo actuamos, a los precios que fijamos, etcétera. Pero me da mucha curiosidad escucharlos. ¿Qué acción tomarían? ¿Qué dirían que se necesita? ¿Y qué impedimento principal se tiene que superar para estos hallazgos preliminares y cómo hacerlos accionables en recomendaciones? Ok, si no, hago piedra, papel o tijeras. ¿Quién habla? Ok, yo estaría de acuerdo porque esto del interés creado es súper importante. Es un impedimento, sobre todo cuando estamos hablando de cambios importantes. Por ejemplo, si soy un gran productor
decir que si estoy recibiendo un subsidio gratuito, pues entonces me afecta y yo voy a hacer lo posible para que mi agua siga siendo gratis. Pero pues depende también del canal, porque todos los subsidios del agua o la mayoría son indirectos. Por ejemplo, muchos países que son muy secos subsidian los productos como el azúcar de caña, que es muy importante y que necesita mucha agua. Y tenemos toda una mega cadena de valor de gente que depende de los subsidios para el azúcar de caña, algodón, arroz, pero por supuesto que no se les cobra por el agua. Entonces hay un ciclo interconectado vicioso que hace que hacer una reforma sea muy difícil. En esa circunstancia yo sospecho que habría que cambiar el precio, bueno, o que cambiar el precio del agua no te da el impacto que necesitas, sobre todo para la producción de azúcar de caña, arroz, algodón, por ejemplo. Sí, entonces si entiendo correctamente, entonces cómo podemos salir de ese ciclo, porque creo que tenemos que salir de esto, es un ciclo sin terminar. No debemos de preocuparnos del agua como un silo, ¿no? Porque tenemos a los usuarios, a los proveedores, y creo que tenemos que salir nuestro silo y pensar en el agua, de cómo proporcionar cierta infraestructura y mejorar el problema. A veces el problema puede empeorar incluso. Es estadísticamente cierto que si estás en un lugar muy seco y si yo hago una mega almacén de agua, lo primero que voy a hacer cuando esté libre el agua es dejar lo que estás haciendo para mandárselo al azúcar de caña, a todas las cosechas sedientas, digamos. Lo vemos en África, en Australia, en Estados Unidos, en todos lados. Y luego llega la sequía, siempre hay sequía, no hay suficiente agua en la presa, entonces necesita la productividad primaria que se colapsa, sus ingresos colapsan. Y en esta frecuencia creciente que estamos viendo de la sequía, es que vemos que está peor producir el arroz y porque si sin el arroz pues no tendrías esta necesidad del agua. Entonces, la pérdida es mayor. Ok, Johan, ¿algo que quieras decir? ¿Tú qué dirías? Sí, solamente quisiera ampliar un poco más la pregunta en la forma, bueno, lo vemos de una forma más complicada porque vemos que lo vemos en el dominio del agua azul y no verde. La verde no se considera como un recurso. Y creo que este es uno de los grandes retos que tenemos porque el agua verde es lo que asegura los niveles de precipitación de los próximos años. Si queremos tener agua azul en la presa en el futuro, necesitamos asegurar que el agua verde esté funcionando este año o el año anterior, pero es un interés creado distinto. Entonces creo que la comunidad tiene que salir del enfoque de agua como recurso solamente y enfocarse también en la industria del gas, de los bosques, de toda la gestión de la tierra, la comunidad de la gestión de la tierra, porque ahí es donde tenemos el activo determinado por el agua verde o azul. Es este tipo de reto de interés creado. Sí, los escucho muy bien diciendo que salir de la caja nos requiere nuevas formas de pensar. Ahí tenemos gente respondiendo que dice ninguna de las opciones. Alguien dice la falta de imaginación para pensar en un nuevo paradigma, ciclos políticos de corto plazo y un par de respuestas más que se están agregando, pero quiero tomar lo que dijiste y está en la presentación también sobre la inclusión, el problema de la inclusión que tenemos. Es la esencia de obtener nuevas perspectivas de algo que hace falta. Y con respecto a esto, yo sí quiero llamar a nuestros siguientes tres panelistas, por favor, porque se tienen diferentes perspectivas al leer el reporte y hablé con ellos en los últimos días y me da mucho gusto recibirlos. Por favor, todos denle un aplauso a Christine Pu, que es investigadora de cambio climático. También vamos a darle una ronda de aplausos. Tenemos también a la voz de la naturaleza y de los pueblos indígenas, Rochelle Diver. Por favor, aplausos. Y finalmente
La ciudad fue mencionada anteriormente, la ciudad del Cabo, con el alcalde Clear Sahid Badrodian. Por favor, un aplauso para él. Ok, a ver, ustedes han estado escuchando y verdaderamente me da curiosidad, porque también dijimos que necesitábamos perspectivas que hacen falta y decimos que también a la comisión le queda un año. Estos son hallazgos preliminares. Ustedes leyeron el reporte, me da mucho gusto hablar con todos ustedes, me da mucha curiosidad escucharlos y saber cómo se relacionan con estos mensajes de la Comisión Mundial y qué es lo que les gustaría ver agregarse o algo más que quisieran decir. Entonces veo que ustedes están volteando a ver a ella, entonces quieres empezar a él. Ok, muchísimas gracias por la oportunidad. Soy Samuel de una comunidad indígena en Tanzania y cuando me invitaron aquí es que mi comunidad, me he preguntado si mi comunidad es global o mundial, porque en muchos casos nuestras voces, nuestra sabiduría siempre ha estado de lado, siempre lo han dejado de lado muchísimo en muchas situaciones o procesos económicos mundiales. Entonces mi comunidad ha estado luchando para mantenerse, para establecerse, para conectar, pero parece que todo el mundo nos ha fallado a nosotros. Entonces lo que yo veo aquí es que esta es una gran oportunidad para poder presentar mis puntos de vista de la comunidad, la sabiduría de la comunidad indígena también en este recurso tan importante. Y tenemos estos mensajes porque es muy bueno pensar en cuál es un recurso común como el agua, pero también es bueno pensar en cómo tenemos que tener diversidad y cómo las diferentes comunidades y las diferentes personas se relacionan con el agua. Porque, por ejemplo, el agua es central, pero no es solo un tema de economía o de supervivencia, pero también es un tema cultural, es un tema de sustento, de medio de vida, hay que humanizar el agua, es más personal y porque en videos las comunidades indígenas en el mundo se les saca porque quieren proteger sus propias vidas, quieren proteger sus derechos del agua. En muchos lugares se les ha sacado de sus países, de sus lugares, de sus tierras. Por ello, para mí, yo veo que es muy importante pensar en el tema global, sino también en los intereses y valores y las diferentes maneras para tener una relación. Gracias, pero muchísimas gracias por compartirlo, porque lo escucho y es muy importante cuando hablamos, porque antes hablamos, ¿quién votó por precios como la asignación de precios como lo más importante hacer? Levanten la mano, algunas manos. Entonces, fue el que se votó más y fue el favorito. Y no es lo mismo. Yo también creo que la asignación de precios no es lo más importante, pero también cuando damos valor al agua, ¿cuál es el valor espiritual que tiene, el valor cultural, el valor religioso? ¿Qué significa para generaciones de personas que viven en la tierra? Es interesante, podemos hablar de ello, porque también quiero ir contigo, Christine. Y Christine, de tus propios antecedentes, estás especializada en agua, con desarrollo económico, desarrollo del agua. ¿Cómo ves todo lo que hemos estado comentando hasta ese momento? ¿Cuáles son los cuellos de botella que has identificado? Bueno, perdón, soy un poco chaparrita. Entonces, no soy muy alta. Entonces, yo veo la necesidad de diferentes sistemas de gobierno y acciones colectivas y también poner nuestro interés a un lado para pensar en otros, pero también veo la realidad de diferentes incentivos para acción. O la falta de incentivos cuando veo el agua es que no estamos respetando las fronteras naturales. El agua va a fluir, la evaporación, todo el ciclo hidrológico no está de acuerdo con nuestras fronteras electorales y acabamos de tener una experiencia con un problema que acabamos de sufrir que fue COVID.
veo esa distribución o falta de distribución de las vacunas. Creo que hay una gran experiencia de lo que no funcionó en ese escenario. ¿Qué sucedió cuando nadie sabía qué hacer, cuando estábamos pensando en gente que estaba dentro de sus propias fronteras y qué mecanismos se requieren para mejorar, para mostrar incentivos, para pensar sobre responsabilidades colectivas? Y por ello espero, ya hay muchas personas que piensan en ese punto de reflexión, pero lo veo como una oportunidad. Este es como un ensayo de vestuario, pero esa es mi opinión personal. Muchísimas gracias por compartir. También alguien dijo que cómo distribuimos y nos movilizamos muestra que es una perspectiva más de crisis dentro de la gente y más que de una transición. Y se toman 2, 3 generaciones para cambiarlo, pero si lo vemos, es más rápido. Y muchísimas gracias, Sahid. Mencionamos antes, cuando hablé contigo, encontré que era muy interesante porque tú estabas ilustrándome de manera tan correcta cómo la especificidad del contexto local no se debe de perder cuando estamos hablando de soluciones globales y hablamos de establecimientos informales y hablamos también de cómo manejamos este tipo de contextos y la economía del agua. ¿Cómo te relacionas con los hallazgos tempranos? Voy a empezar a ver los resultados, voy a hablar de lo que la gente ha dicho, los retos del agua. También tenemos que ver si hay demasiada agua, poca agua. Cuando hablé con mi amigo, agua contaminada también, que creo que es una consideración importante en tu país y en mi sociedad también. Entonces, definitivamente, el hecho de que tenemos que ver el agua como un bien colectivo, específicamente a nivel local, a nivel municipal, estamos hablando de a través de municipalidades, a través de fronteras, y vamos a hablar de una ciudad en particular y hablar de los recursos y realmente, finalmente, estamos compartiendo esos sentimientos y tenemos que hablar de estos activos, pero considerando la pregunta que hiciste, tiene que haber un cambio de manera de pensar y por eso COVID-19 nos mostró a nivel local en mi propia que hay una explosión de informalidad en donde la gente ve las estructuras en lugares a los lados de los caminos, están yendo de un lado al otro y estamos proporcionando servicios de manera segura a esas áreas, pero de nuevo a nivel local, si estamos viendo acuerdos colectivos, están viendo los estudios de cómo vemos los precios, asignación de precios para proporcionar servicios a una comunidad que potencialmente no podrían pagar por ello. Creo que son las conversaciones y mencionó un cambio de manera de pensar. ¿Podría explicar a qué se refiere? Sí, por ejemplo, en nuestro país nosotros somos muy buenos en asegurarnos que donde haya un requerimiento de servicio en cuanto al derecho constitucional de África del Sur y los servicios de sanidad del agua, que hay un estándar nacional, que un punto de acceso o haya acceso a sanidad o a salubridad para más y cómo reducimos las normas y cómo podemos mejorar esas normas para que más gente tenga acceso a los servicios que se requieren. Y gracias por compartirlo. Y a lo mejor, Richard, se compartieron un par de cosas. ¿Cómo valoramos los derechos intangibles? For example, these local realities of infrastructure that is lacking and informal settlements in that way, but also sort of the urgency approach with which we act. Would perhaps both of you like to reflect on those insights being shared? Yeah, just a few reflections. I mean, to begin with, just to ensure that there's not a misunderstanding. Un par de reflexiones. Realmente
no estoy en la Comisión de la Economía del Agua y estoy sugiriendo que deberíamos de estar en la economía y en el gobierno a nivel global, pero realmente estamos mostrando a través de la evidencia científica la interconectividad de la escala por primera vez, aunque el agua es importante localmente, es una comunidad local, es una economía local, salud local, y entonces está interconectándonos. Y entonces eso es tan dramático. ¿Y qué es lo que sucede con la contaminación del agua, con que el agua, que el hielo se esté fundiendo y la inestabilidad que impactan a la comunidad local? Y entonces ese es un derecho humano y eso nos lleva a COVID. Y esta es un ejemplo tan pertinente de las lecciones aprendidas y las lecciones aprendidas habla del clima y del precio del agua. ¿Cómo? ¿Qué nos hizo alejarnos de la zona de confort y actuar como una comunidad en una crisis global? Fue el miedo y fue miedo todos los días y nosotros teníamos el riesgo y nosotros subimos como un colectivo. Veo la misma crisis en el agua dulce. Nunca hablamos de los incendios, sí de las inundaciones, porque son de agua explícitamente, pero las vemos como un acto de Dios. Ese es un problema realmente, que realmente tenemos que, por alguna razón, llevamos todas las discusiones hacia todo lo que importa para las economías, para de tener diferentes tipos de hidrología, de humedad, y tenemos que ser claros en la comunicación de lo que estamos causando en cuanto al impacto. También estoy pensando, porque estoy de acuerdo, también estoy pensando que no estamos realmente entendiendo como el 2%, o no debería de serlo la presencia de científicos, pero bueno, muchas veces no nos damos cuenta de lo que está sucediendo en un porcentaje dado, pero con el clima sentimos que se comunica de manera más prominente y el miedo existe y lo vieron con estas diferentes fronteras que se están cruzando y quiero dejarlo aquí como miedo, pero en otros sectores hay tanta comunicación de la urgencia y no estamos ahí tampoco, incluso en clima. Estamos hablando de una fracción ridícula en comparación con lo que pasa con COVID. Voy a darles un ejemplo en este país en el que estamos ahora. Todos los días, durante 2 años, todo el tiempo había una conferencia de prensa por el gobierno con los diferentes secretarios a las 2 de la tarde. Y entonces esa es una conferencia de prensa y si nosotros tenemos gran preocupación, es tu vida. Entonces, todos los días en 2 años, sí, están de acuerdo. Entonces, esto no se compara, pero Cristina, ¿estás de acuerdo? Entonces, esa es una entrega muy poderosa. Entonces, quería mencionarles y quería decirles cuál es el componente del agua y solamente quería darle decirles que los recursos están ahí. Tenemos que desarrollar una vacuna, por ejemplo, con COVID. Vamos a hacerlo rápidamente. Hay competidores y lo podemos hacer. Y yo sé que hay mucha gente que trabaja en las sombras y también sé y cómo podemos asegurarnos que lleguemos al punto en donde no perdamos miles de personas cada día. Sajid, ¿qué dirías tú? Bueno, si hablo de las sequías, por ejemplo, realmente de repente veo en una ciudad, eh, entonces nosotros estamos en este momento viendo que tenemos que pagar por otras cosas. Y entonces yo sé que hay gente que tenía que programar a dónde van las ciudades, dónde vamos a invertir y estamos viendo diferentes recursos por día. Y entonces nosotros tenemos trabajos no significativos para conservar el agua y nosotros estamos quitando y tenemos que hacer planes para reutilizar el agua y no hay nada
que nosotros no podamos hacer, pero hay un componente importante del agua en el futuro y esas son algunas de las cosas que cambian el juego. Y también tenemos que ver los precios y quién paga por las cosas. Y mientras tanto, si hay preguntas del público, por favor, estoy checando, hay una acá y hay una acá. Entonces, realmente quisiera ver si las pueden tomar. Y el micrófono aquí, por favor, para ti, para la gente que sí, ahí está el micrófono si alguien quiere hacer una pregunta a tu vecino, el que está atrás de ti. Muchísimas gracias. Eh, tengo una pregunta, pasé una nota, porque yo soy un reportero general y quiero ver este tema de el que se está hablando del cambio de clima, cómo veo la necesidad de integrar el clima en las discusiones del agua. Yo soy un estudiante de diseño sustentable y en cuanto a mi pregunta, creo que ustedes, más que nadie, ven esta necesidad de traducir la ciencia hacia un idioma accesible para que la gente entienda, como lo han hecho muchas veces en su carrera. El agua a menudo trae consigo una agenda escondida, una agenda del clima escondida. En mi clase de ciencia sustentable, hay 50 personas de todo el mundo y solo yo puedo ver el agua como un tema importante, que creo que es algo extraño que la gente no lo considera importante. Y la pregunta es, ¿cómo podemos traducir estos hallazgos con los que están trabajando en la comisión hacia un idioma que sea accesible y que haga que los legisladores puedan entender finalmente? Bueno, Johan, yo también quisiera hacerle la misma pregunta a Samuel y adelante, si alguien más quisiera agregar, cuando estábamos hablando antes, estábamos hablando también de cómo traemos el mensaje a las personas con estos diferentes valores del mundo y en el trabajo que hace, cómo puede tratar de traer esta importancia y el valor del agua hacia las personas. Podría compartir y después o Richard o Johan pudieran responder también. Sí. Yo creo que una de las maneras como la comisión pudiera ayudar sería a través de la comunicación. La comunicación es importante por muchas razones en mi comunidad, de la comunidad de donde vengo. Entonces, también creo que fuimos los últimos que recibimos el mensaje en el idioma relevante, idioma que la gente entienda, por ejemplo, en público o en la televisión, no se puede hablar de declarar nada en un idioma indígena. Y eso impactó a las personas hasta que el gobierno dijo, podemos permitir 2 o 3 minutos de que la gente hable en sus idiomas indígenas para que la gente entienda qué es lo que está sucediendo. También estamos hablando de los niveles de comunicación y traducción y también entender los valores, porque si nosotros no sabemos, entonces es muy difícil entender cómo se desarrollan los mensajes. Muchísimas gracias. Y eso es de tal manera que existe un gran umbral para que la gente reciba estos mensajes. Y Richard, si quisieras agregar esta pregunta sobre cómo podemos tener estos hallazgos de manera que se entienda, que la gente entienda. Creo que hay 2 puntos. Uno es la comunicación y el otro es la ciencia. Y incluso tenemos que hablar del cambio climático. Hay, como Johan dijo, hay un reconocimiento limitado de estos ciclos. Y como dijo, y ese es este ciclo en donde si el ciclo no funciona, el ciclo del clima no funciona y también desde la perspectiva económica, queremos agua para supervivencia, para lo que producimos, porque el agua está en todo. Entonces tenemos aquí si se reconoce o no se reconoce, entonces si no lo tomamos como un hecho, ese es un problema. Y entonces también es muy difícil entender desde el punto de vista de la economía
cuán importante es el agua, dónde están las contribuciones que existen y para encontrar muchos ejemplos y la temperatura sube, el PIB va a caer por Y. Entonces vemos 4 o 5 cosas que son buenos, pero cuando el agua cae por X, el PIB va a caer por Y, porque es tan difícil de hacer. Entonces, muchas gracias porque el día de ayer estuve en una sesión y alguien más dijo que tenemos que tener un cambio mental. Estábamos hablando del cambio de pensar y no tomar el agua como algo que es un hecho, y como en el sistema del agua, el agua no solo es un insumo, pero también es una amenaza si no existe de diferentes maneras, pero también hablamos de diferentes puntos y que estamos tomando y ¿pudiera yo entrar al quite? Bueno, a mí me encantan los números, pero también veo que muchas veces las cosas más poderosas que podemos comunicar son historias. Aunque requerimos científicos, economistas, también tenemos que tener experiencias vivas en la comunidad. A veces no es difícil ver el impacto del clima cuando estamos hablando de, por ejemplo, el medio de vida. Cuando tenemos una fuente de información y conocimiento, ahí tiene gran poder, porque sí, todo el mundo está sintiendo, sí, tiene razón totalmente, y también es muy importante si queremos sacar estos hallazgos a las masas y tener gente tras ello, y hay elementos de cómo contamos la historia. Entonces, gracias. Y hay una pregunta aquí del público. ¿Me puede decir su nombre y su pregunta? Mi nombre es Juan Pablo Romero, soy un consultor, y si entendemos, por ejemplo, que las decisiones a nivel nacional se hacen en cuanto a estos sistemas, podemos ver que a lo mejor el trabajo que estamos haciendo, que se difunde a los sistemas de contabilidad y como los estudios a lo mejor no se entienden como una iniciativa global, como el reunir estos esfuerzos. ¿Y a qué te refieres? ¿Podrías explicar un poco más a qué te refieres? Sí, básicamente los sistemas que hacen que el PIB se reúna información o herramientas de información o iniciativas y procesos. Sí, y entonces si lo hacemos, mejoramos la toma de decisiones. Sí, ese es uno muy bueno. Entonces, si le pueden pasar el micrófono, hay uno aquí muy importante. Yo soy Mike y para mí y Richard y John son gente muy modesta, pero también son los mejores comunicadores. Me inspiran antes de irme de Estocolmo esta semana. Y sí, tenemos que comunicar a las masas, pero también tenemos que comunicar a los que toman decisiones para que lo lean, lo repitan, lo escuchen. La sequía es una crisis es una terrible crisis y yo creo que tenemos que, no podemos simplificar. Tenemos buenas historias y asegurémonos que sean más sencillas y tenemos que tener el contenido porque es comunicación que nos inspira, que debe de llegar no solo a las grandes masas, pero sino a la demás gente, porque la sequía es una tragedia en cámara lenta. Entonces, también voy a robarlo. Entonces, hace 10 años, lo dijiste, Mike, y lo voy a hacer hoy. Por favor, quisieras responder. Me encanta el punto que menciona, y es una decisión que menciona también el Banco Mundial ayer, en donde el punto era que existen diferentes grupos de personas a las que se les debe de hablar y no todos requieren el mismo tipo de mensaje, que tienen expertos, profesionales, ingenieros, y tenemos también los que toman decisiones, el gobierno, pero la realidad es que aquellos que están en el gobierno no necesariamente están leyendo los reportes que se leen, que se crean y se tienen que analizar por parte de los expertos, y el punto es
que estos en la toma de decisión tienen que estar desarrollados, de estar alrededor de la gente, que de las decisiones que se toman a nivel local, global, y se tienen que interpretar de acuerdo con un contexto específico, y esa comunicación y a quién le hablamos, pero también tenemos que defender, por ejemplo, el residente que está recibiendo las decisiones o el impacto. Hay que decirle el mensaje al que le estemos hablando, y no todos están interesados en los componentes técnicos, pero sí son importantes en el proceso de toma de decisión. Y definitivamente, gracias, Johan. Sí, yo simplemente quería dar seguimiento a la pregunta de la contabilidad, que siento que es una muy importante, y espero que podamos progresar en la comisión, porque una de las cosas que sucede es que nosotros en la comunidad del agua vemos que la comunidad del clima los vemos con celo, porque cuantifican el carbón, y creo que la táctica debería de ser más bien como el Tour de Francia, cuando nos ponemos atrás de los de amarillo y estamos con ellos, es más fácil. Creo que nosotros debemos de hacerlo también, y debemos de integrar el agua en las cuentas nacionales, y eso se debe de hacer. Tenemos la metodología para cuantificar, como dijo Richard, cuánta agua tenemos bajo las capitales que construyen estos activos nacionales, para sugerir que vamos más allá, porque cuando lo pensamos tenemos que ver los niveles de precipitación promedio, tenemos hidrografías y vemos flujos que de alguna manera se mida de acuerdo con trayectorias a 50 años, y es con lo que trabajamos. En las cuentas nacionales tenemos que ver cuál es mi importación de agua dulce de los ríos y qué estoy exportando, y también cómo esto está cambiando debido al cambio climático. Veamos qué es lo que sucede, cómo estamos fuera de esa viabilidad nacional. Hay cosas que se pueden cuantificar, y es parte del contar las historias. Nos encantan los números, y la belleza es combinar los números con las historias. Y a mí me encanta, y ahora voy a tener ese Tour de Francia y viendo la aceleración para impulsarnos hacia el otro lado. Quiero agradecerles a todos porque, como dicen, el tiempo vuela cuando aprendemos cosas nuevas, cuando tenemos buenas discusiones. Todo el mundo le dé un gran aplauso a nuestro panel. Sí, maravilloso panel. Muchísimas gracias. Y como les dije, nos han dado tanto. Y realmente, como dice Richard, es maravilloso al final de la conferencia tener esas presentaciones, historias, perspectivas profundas, y definitivamente mucho con lo que irnos. Y con suerte existe una persona en el público que vimos al principio, que ha estado escuchando muy de cerca todo lo que se está diciendo y que puede compartir puntos de cierre. Voy a llamarlo en un minuto, y antes de hacerlo quiero platicarles un poco del código QR que ven atrás de mí. Ese código los hemos bombardeado con información, perspectivas, cosas que pueden hacer, y como les dije al principio, la Comisión Global tiene un año más por trabajar, y va a haber muchos diálogos interactivos para obtener puntos de vista, pero si toman este código QR van a poder ir a la plataforma comunitaria, compartir ideas, perspectivas, cosas que deberían de llevarse con ellos el año entrante en lo que van a hacer. Guárdenlo, y quiero agradecerles a todos antes de irme. Han sido un público maravilloso. Gracias por las preguntas, y ahora quisiera pedirles a todos que demos un gran aplauso a Henrik Ovnik del gobierno de los Países Bajos. Un gran aplauso a Jar, es la mejor moderadora que hemos tenido, así es que un gran aplauso para Ajar. Ajar es nuestra socia en el agua durante muchos años, y espero pronto tener muchos más encuentros y voy a ser un poco aburrido porque también quiero mandar un mensaje de aquí en adelante, y también quiero asegurarme de hacerlo correctamente y no improvisar demasiado, que es una de mis competencias clave, y me disculpo por ello. Una de las cosas que ya dijo Ajar, el código QR tiene una página en donde pueden interactuar. Está empezando, entonces no esperen que vamos a tener toda esta comunidad del mundo
va a estar involucrada. Pueden ser el primero a lo mejor, pero los necesitamos y realmente es el inicio de lo que hacemos es una gran manera de empezar con una historia, toma tiempo y esta es una plataforma maravillosa y requerimos su voz y requerimos, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y tenemos aquí la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno danés está ahí para asegurarse que esto se vuelva una comunidad en el contexto de la Comisión Global. En segundo lugar, ustedes van a encontrar la Comisión y a los comisionados, también la red, en muchos de los eventos de aquí en adelante y exactamente lo que estamos tratando de hacer es averiguar cómo nos involucramos en un sistema alimentario y también en una conferencia regional y también un evento en la región, en la comunidad, conectado con el Banco Mundial. Bueno, claro, el COP, el nuevo extranjero, el Foro del Agua el año entrante, etcétera, etcétera. Entonces, la siguiente capa de interacción va a ser en el estrado, en estos debates y en estas conversaciones en línea para asegurarnos que conectemos el trabajo de la comisión de aquí en adelante y el trabajo de otros. Y en las palabras de Johan, tenemos que estar atrás de las líneas amarillas y para no solo que podamos eh, estar atrás, sino a lo mejor estar hasta adelante y el Tour de Francia lo muestra. Y último, pero no más importante, pero la Comisión del Agua se va a enfocar en varios temas que sepan que nosotros queremos irrumpirlos más, queremos irrumpirlos, como dijo Joran y Richard, y el panel mencionó que si ustedes no hacen esto ahora, olvídense del día de mañana, porque no es solo ocuparnos del agua ahora para la siguiente cosecha, sino hay que preocuparnos del agua por su salud, la de su comunidad, sus hijos, de infraestructura, energía, etcétera, etcétera. Y al punto es que, y es paralelo entre la pandemia y el agua. Y ahora quiero mencionar que cuando la invasión de Rusia a Ucrania inició, Europa estaba en la punta de los pies respondimos a escala nacional y europea. Tenemos que asegurarnos que todo el mundo esté seguro, que hubiera energía, trabajamos juntos y el sector privado público, la Unión Europea, vio la manera de manejarlo. No es que contribuyeran a contribuir al cambio climático, pero por lo menos la inseguridad de la energía. Y exactamente fue ese mismo verano que nosotros tuvimos el tercer o cuarto sequía más importante en Europa. Y lo único que hicimos en el europeo es no llenen su alberca. Entonces, en comparación con la crisis de energía, la respuesta del gobierno fue cero, la respuesta del sector privado fue también cero, casi o nada o muy poco. Entonces, no tenemos que tener conferencias de prensa a diario, aunque sería posible, pero la comparación entre el impacto de la crisis de agua en todo lo que queremos lograr en valor es masiva y por ello está en la comunicación, en la política, en la manera como colaboramos, nos comunicamos, es en todo lo que tenemos de aquí en adelante. Y eso es todo, con eso termino. Quiero escuchar de ustedes, la comisión quiere escuchar de ustedes y el año entrante la comisión también va a terminar y va a mandar reportes y reportes hacia el futuro en septiembre. Ustedes lo van a ver y estos esperamos estén a la mitad de esta dinámica que queremos crear. Y nosotros ahora trabajamos mucho para asegurarnos que no solo sea su reporte, sino que ya esté conectado a compromisos, acciones por parte de los gobiernos, sector privado, finanzas, comida, energía y a través de todo lo que tiene que ver con el clima, que nos asociemos para llegar a COP. Entonces, creo que hay mucho para asegurarnos que nosotros anclemos el trabajo de la
comisión y los diferentes flujos de aquí en adelante para asegurarnos que más allá de ese reporte y más allá de las coaliciones, exista un real impacto de aquí en adelante. Y eso nunca lo va a poder hacer la comisión o el gobierno de arnés o la OCDE, ni siquiera con esa asociación. Tiene que darse, porque en el contexto de que el agua es un bien común, demanda una coalición en todas las escalas. Puede ser pequeño en la escala global, en el contexto de esta acción. Y la comisión también pide la llamada acción para provocar a cada uno de ustedes en el contexto de dónde trabajan, con quién trabajan, y si nosotros no tomamos una acción junta y lo escalamos en el contexto de esta crisis, nosotros perdemos, fallamos, fracasamos. Y por otro lado, sí es posible, porque lo hemos hecho, lo hacemos todos los días. Y en el agua, y este es mi último punto, porque este es lo más sorprendente que hay, porque está conectado a todo lo que nos preocupa, está conectado a todos en todos lados del mundo, está conectado, y todo lo que tenemos que hacer es traer el agua a la conversación y trae a todos a su mesa. Muchísimas gracias. Eso fue todo, y muchísimas gracias a todos.